Así es. Sale. Entonces, como ya habíamos visto en lo que fue la introducción, vimos que en esta materia vamos a hablar mucho de transformación de energía, y ya sea en cualquiera de los dos sentidos. Transformación puede ser de energía mecánica a energía eléctrica o de energía eléctrica a energía mecánica. Y este, a ver, para eso no son útiles lo que son los campos magnéticos para hacer esa conversión o esa transformación de energía. En los motores va a ser la transformación de energía eléctrica a mecánica a través de los campos magnéticos ya sea de un devanado estacionario o el devanado del rotor del motor, y a la inversa en los generadores. Y en los transformadores, solamente será un acondicionamiento de energía, pasar de un determinado voltaje a otro valor. Y en los tres casos, siempre usando la interacción de campos magnéticos. Entonces, de aquí podemos ver que existen cuatro principios básicos que nos van a servir o que vamos a poder aplicar dentro de lo que son los motores, generadores y transformadores. Entonces aquí, a ver, ¿a quién le tocó esta parte que nos pueda hacer esta parte de la lectura de los cuatro principios? Yo. Listo. A ver, Ok, ¿desde el inicio o solo los cuatro? los cuatro, nada más. Ok, el primero es un conductor que porta corriente, produce un campo magnético a su alrededor. Número dos, Ok, un campo magnético variable en el tiempo induce un voltaje en una bobina de alambre si pasa a través de ella. Este principio es la base del funcionamiento del transformador. Número 3, un conductor que porta corriente en presencia de un campo magnético experimenta una fuerza inducida sobre él. Esta es la base del funcionamiento del motor. Y número 4, un conductor eléctrico que se mueve en presencia de un campo magnético tendrá un voltaje inducido en él. Esta es la base del funcionamiento del generador. ok, gracias. Entonces, pues creo que todos están más o menos claros, o podríamos ejemplificar con algunas figuras. Por ejemplo, en el primero, pues siempre que tenemos un conductor y a través de él pasa una corriente o una determinada cantidad de electrones, a su alrededor se genera un campo magnético. Entonces el conductor con una determinada corriente I o I minúscula nos va a generar un campo magnético alrededor de ese conductor. A su vez, ya después estos campos magnéticos van a interactuar con otros o otros conductores para producir determinados efectos. En el segundo, un campo magnético variable va a inducir un voltaje en una bobina de alambre. Aquí es muy importante esta condición de que el campo magnético sea variable, es decir, que respecto al tiempo esté cambiando su valor para que pueda inducir un voltaje en una bobina, funcionamiento de un transformador. Entonces, siempre los transformadores lo han visto, no sé si ya han trabajado con ellos, han visto que se manejan con corriente alterna. Entonces, al ser corriente alterna, ahí estamos cumpliendo con que sea un campo variable respecto al tiempo. A eso se refiere. También puede ser variable respecto a la posición, pero en este caso no es lo que queremos o lo que se está indicando, sino que sea variable respecto al tiempo.
El 4, un conductor que porta corriente en presencia de un campo magnético experimenta una fuerza inducida sobre él. Entonces podemos regresar al primer principio y si sobre este conductor que porta una corriente se genera un campo magnético y además lo afectamos con otro campo magnético que puede ser un imán o una bobina, pues aparecerán fuerzas de atracción o de repulsión entre ellos. Entonces, ya dependiendo de los sentidos de cada uno de los campos, se inducirá una fuerza. Entonces, igual, ya, de manera de resumen, dependiendo del sentido de cada uno de los campos, se inducirá una fuerza, ya sea de atracción o de repulsión, y que dice que es la base del funcionamiento del motor. Entonces, entre el rotor de un motor y el campo estacionario de un motor, hay una interacción entre los campos magnéticos, produciendo un movimiento debido a las fuerzas inducidas. Y en el último, que dice que un conductor eléctrico que se mueva, veremos que se nos va a generar un voltaje. Entonces, simplemente por el hecho de atravesar las líneas de campo magnético, se nos generará un voltaje. Y nos dice que esta es la base del principio de funcionamiento de un generador. Sí, es básicamente eso, el transformador. No sé si hay alguna pregunta en cuanto a estos principios y cómo se aplican a los tres tipos de dispositivos que vamos a ver. Profe, yo tengo una pregunta. A ver, dime. En el último que explicó, cuando se genera el voltaje, ¿cómo se utiliza ese voltaje? Mm, bien, por ejemplo, mm, a ver, físicamente podríamos hacer un ejemplo. Digamos que igual tenemos esas dos placas. Dejen con otro color para que se distinga más. Mm, Tenemos aquí dos placas que nos están alimentando un campo magnético. Las líneas de flujo son así. Y así también. Más adelante vamos a ver esta forma de esto. Y los va a atravesar un elemento conductor. Ese elemento conductor, ahorita se me ocurre que pueda ser un anillo aquí. Un anillo de un material conductor que esté girando una determinada velocidad angular. Y podremos colocar dos escobillas, una aquí, en esta posición, y otra escobilla aquí. Entonces, si esto está girando, estas son escobillas que nos permiten mantener contacto con ese anillo. Nosotros podemos medir aquí un voltaje o aprovechar ese voltaje este, para alimentar otra cosa que queramos alimentar, cualquier cosa. De este movimiento de este anillo, se nos está generando un voltaje y de ahí podemos extraer energía eléctrica, que es el funcionamiento de un generador. Entonces aquí hay que imaginarnos más o menos esto. Tenemos las dos placas, hay un campo magnético entre ellas y el anillo, que es la representación de este círculo, está girando. Como ese conductor se está moviendo a través del campo magnético, nos genera un voltaje. Ya físicamente esto lo podemos hacer a través de escobillas, que permite que por medio de contacto de rozamiento entre la escobilla y el anillo, nos permite obtener esa medición de voltaje o obtener esa fuente de voltaje. No sé si ya quedó resuelta. Sí, profe, sí, quedó claro. ¿Sabes? Ok, entonces, y ese es el principio de funcionamiento del generador. Bien. ¿Alguna otra duda? Entonces, a ver.
Después vamos a ver cómo vamos a producir estos campos magnéticos. Dice, a ver, ¿quién hizo esto? A ver, que nos pueda ayudar con la lectura. ¿Quién le tocó esta parte? Yo. A ver, Ok, dice producción de un campo magnético. La ley básica que gobierna la producción de un campo magnético por medio de una corriente es la ley de Ampère, que es la integral de cerrada de H por el delta de I igual a I neta, donde H es la intensidad del campo magnético producida por la corriente I neta y DI o DL es el más elemento bien era, diferencial a lo largo de la trayectoria de integración. En unidades del sistema internacional, I se mide en amperes y H en amperes vuelta por metro. ok. Entonces, ya luego ahí vemos algunos ejemplos de cómo generar este campo magnético ahora a través de una bobina, aplicando igual esta misma ley. Entonces, en la figura del lado izquierdo podemos ver un ejemplo de cómo se va a generar el campo magnético, donde el campo magnético, pues ahí está representado por las líneas, no sé si azules o moradas, algo así, y la alimentación de una determinada corriente. Metemos una corriente, bueno, en este caso es I, I minúscula, pluma, 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 y bueno, otra vez la acabamos así, perdón. Y acomodarme bien. Y, y entonces nosotros, al pasar una corriente por un material conductor, puede ser un alambre, generará un campo con de esta forma, siguiendo las líneas de acción, esta trayectoria. Si se fijan, lo que se refiere a la intensidad de campo magnético, ¿a qué lo relacionan con la figura? De acuerdo a la figura, ¿con qué relacionan la intensidad del campo magnético? A ver, alguien que me pueda contestar. De acuerdo a esta figura, ¿cómo pueden relacionar esa figura o esas líneas que están ahí a la intensidad de campo magnético? ¿Qué te pasa? Sí, pero gráficamente, ¿qué nos representaría la intensidad de campo magnético? ¿Era el número de vueltas o algo así? Mm, no. Ahorita olvídense de la ecuación, sino vean solamente la imagen y viendo la imagen, viendo los elementos que tiene, ¿qué representa la intensidad en esta imagen? Pues una bobina. Es una bobina y tiene líneas de flujo. Esas líneas de flujo representan algo. ¿Qué significa que esta misma bobina, si la alimentamos con más corriente, nos genera una mayor intensidad de campo magnético? ¿Qué modificación haría? Por ejemplo, ahorita tengo I, pero si le meto así, por ejemplo, 2I, ¿qué me pasaría a las líneas de flujo de este campo magnético? Pues crecen igual, ¿no? Ajá, entonces la intensidad nos dice a la distancia hasta la cual es afectado o hasta la cual se logra crear ese campo magnético. 2i, este es con I y este es con 2i. Entonces, ahorita no está escala, lógicamente, pero es lo que quiero que vean. Que la intensidad del campo magnético, pues nos va a definir
la distancia a la que afecte ese campo magnético. Igual aquí, no solamente crece la distancia de estas líneas, también crece el número de líneas que pasan por dentro de la bobina. También se aumenta esa densidad de líneas. Profe, tengo una pregunta. A ver. He visto en internet videos de que usan bobinas, o sea, y yo creo que les pasan una corriente muy grande. Es, Ujú. ¿Los campos magnéticos pueden crear también calor? ¿O cómo es eso? Porque he visto, por ejemplo, que luego usaban, por ejemplo, para calentar algunos materiales de metal o así, una bobina, y pues parecía que le pasaban pues, una corriente muy grande y cuando le ponían, como usted dice, hay un campo magnético más concentrado adentro. Entonces, cuando le metían, por ejemplo, un metal ahí sin tocar la bobina, este se ponía al rojo vivo. Ujú. Este, ¿Calienta es el campo magnético o es el calor que desprende el cable? Ahí se está trabajando otro fenómeno, te voy a explicar. Borrador. A ver, deja borrar esto. Bueno, utilizan corrientes altas, pero lo que realmente están haciendo es que están excitando los átomos del material a través de un campo magnético. A ver, déjame borrar esto. No. Cuando este es un campo magnético para una corriente constante. Cuando ustedes están variando la corriente y la pueden variar en sentido y en valor, por ejemplo, que no solamente entre en esta dirección, que a través del tiempo esté cambiando su sentido y valor. Al hacer esto, estamos cambiando la dirección del campo magnético en un lado y hacia otro. Esto afecta al material a través del efecto Joule. Tienes un material, una determinada composición, átomos. Al hacer este cambio de dirección de campo magnético, estás haciendo que los átomos vibren y se produzca calentamiento. Entonces los átomos se empiezan a mover de un lado hacia otro. Se empiezan a mover de un lado hacia otro, empiezan a chocar, se genera fricción y con esto se genera calor y así elevan la temperatura del material. Entonces, aunque sí es un tema de campos magnéticos, están haciendo uso de los campos magnéticos para calentar el material, pero con la condición de que la corriente está cambiando en sentido, en valor, a través del tiempo. Y así se logra calentar un material conductor. Recuerden también, todos los materiales que se puedan calentar por ese método van a ser materiales conductores. Es un requisito. Entonces así es como funciona eso que me comentas. No sé si Sí, te profe, sí, quedó sí, quedó claro. Gracias. el efecto Joule para que si lo llegan a ver así. Entonces, estábamos viendo lo de la intensidad de campo. Entonces, ya vimos que esta corriente o el número de espiras, esta intensidad de campo será mayor dependiendo de la... Esa es una. Más adelante veremos que también depende del número de vueltas y ya cuando lo aplicamos a electroimanes, material del núcleo, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, ahorita nada más definir bien qué es la intensidad de campo magnético. Entonces, conforme mayor sea la intensidad del campo magnético, pues afecta la distancia del campo y la densidad del campo dentro de la bobina, la densidad de líneas de campo. Eso es lo primero. La siguiente diapositiva. Aquí en esta diapositiva lo que quería que vieran es cómo se van generando las líneas de campo. Entonces, igual aquí, no sé si alcanzan a ver, tiene una flechita. Bueno, el sentido de la corriente, aquí entra la corriente, tenemos un signo positivo. Acá sale la corriente, un signo negativo. Al tener ese sentido de enrollamiento, como en la figura,
nos van a generar estas líneas de campo, donde aquí están una flechita hacia abajo, aquí hacia abajo, y campo van hacia arriba. Si metemos ya dentro de la bobina un núcleo o estas líneas de campo, si tenemos un material que es muy fácil que se magnetice, este material tratará de absorber todo este campo que esa bobina, tratará de y conducirlo a través de él, a través de su, no sé, de su sección. Entonces, si el material, se dice materiales ferromagnéticos, que son muy fácilmente de magnetizar, provocará ese efecto, que todo el campo producido por esa bobina sea transportado a través de él, generándose aquí un circuito de flujo magnético. Bueno, en este caso la figura tenemos otra configuración diferente a la que tenemos a la derecha, pero funcionarían exactamente igual. Ahorita también vamos a ver un ejemplo de esto que se llama entrehierro, es la configuración que se tiene en esta figura. Pero entonces, estas mismas líneas de campo se nos presentarán en la figura de la derecha. Entonces, aquí el flujo está determinado por phi, el flujo de las líneas de magnetismo. Tenemos igual una corriente, una longitud media del recorrido de las líneas de flujo. La longitud media, pues, la podemos entender como la longitud promedio de cada una de estas líneas que recorren de estas líneas de flujo magnético que recorren, en este caso, un núcleo magnético. ¿Y qué más? La sección transversal. Y esto es una condición que sea material ferromagnético, es decir, que sea fácilmente magnetizable. No sé si hay alguna duda sobre esto, sobre cómo se forma el campo magnético. Donde dice entre hierro se forma otro campo magnético. Aquí les digo, es una configuración diferente a esta, pero al tener esta configuración, las líneas de campo magnético van a pasar a través se puede decir, del vacío o del espacio sin material que hay aquí, y van a tener esas direcciones en el medio, así verticales, y después se van curvando. También un ejemplo de esto lo vamos a ver más adelante, viene en el libro de qué se trata esto. Y es un núcleo que se llama entrehierro. Solo que como encontré estas líneas de campo con esta figura, por eso la puse. Pero igual, en este caso, las líneas de flujo pasan a través del aire y llegan a la otra parte del núcleo magnético. Entonces a eso se refiere esa parte de la imagen. No sé si hay alguna otra duda. Bien, vamos a avanzar porque ya vamos a... Entonces, luego, aplicando la ley ¿qué decía? De Ampère a esta configuración, la configuración de la figura, vamos a tener que la intensidad de campo, que es H, por la longitud media, que como les dije es la longitud promedio de cada una de las líneas de campo, va a ser igual al número de vueltas, N, que está aquí, por la corriente con la que alimentamos la bobina. Entonces, es la ley de Ampère, se puede decir una solución particular para cuando tenemos la configuración de la figura. Entonces, aquí, ahorita por el tiempo ya no hay que leer toda la diapositiva, pero es básicamente eso. No sé si hay alguna duda sobre eso. Maestro, ¿qué era LN? NN, ¿dónde está? LN. LN es la longitud o la longitud media. Gracias. Que a su vez
se refiere al promedio de cada una de estas recorridas del flujo magnético. El flujo magnético va a través de toda la sección y se define como una longitud media. Aquí se puede ver, sería esta trayectoria que voy a marcar aquí. Sería esa trayectoria media. Es una distancia. Eso. Entonces, a ver. No sé si hay alguna otra pregunta. Entonces, intensidad de campo, Ln, longitud media, número de vueltas, N mayúscula, y corriente. Así va a ser determinado la intensidad de campo. Y tenemos un pequeño ejercicio. Dice, calcular la intensidad de campo en el interior de la bobina de la figura. El número de espiras es 300 y la corriente es de 10 amperes. Entonces, pues es un ejercicio más o menos sencillo. Entonces, vemos que la intensidad de campo está gobernada por la ley de Ampere. Entonces, identificamos cada una. H, intensidad de campo. Y si nos regresamos, vemos las unidades. ¿Dónde está? Aquí está. H en amperes vuelta metro. Bueno, es el H mayúscula. O H sin... ¿Cómo se dice? Es un vector aquí. Entonces la que nosotros buscamos es otra. Pero ahorita la sacamos. Intensidad de campo. N, número de vueltas. En este caso es igual a 300. Y la corriente igual a 10 amperes. Y Ln es la longitud media. Entonces, en este caso, la longitud media está dada o está representada en la figura por la línea punteada. ¿A qué sería igual esta longitud media? A 48. 48, a ver. Sería 20 menos 8 y todo eso por 4, ¿no? Ajá. Entonces, de aquí a aquí, que aquí tenemos 2, nos quedan 16. Por 4, Serían 64. 64. Ajá. ¿Sí, verdad? Entonces, 64. 64 centímetros. Vamos a dejarlo en metros. Entonces, esto es igual a 0.64 metros y ya sustituimos valores. H igual a 30 vueltas. Por la corriente, que son 10 amperes, entre la longitud media, que son 0.64 metros. ¿Cuánto nos da? 46.87. 46.87. No. Lo hice en macros, no lo hice abajo en metros. Ajá, ahorita lo corrijo. Amper vuelta. Sobre metro. O por metro. Entonces, ¿cuánto da el valor? 4687.5.
4.867. No, 4687. 687. Dos decimales. ¿Cuánto? Punto 5. Listo. Y esta sería nuestra intensidad de campo en amper vuelta sobre metro. ¿Ya lo tienen? Me avisan cuando lo tengan y ya pasó. Listo. A ver, vamos a pasar a la siguiente. Luego seguimos con la producción de campo magnético y ahora vamos a ver lo que es la intensidad de flujo magnético, que se refiere a la cantidad de líneas haciendo una analogía con gráficamente, sería qué tantas líneas hay en un campo magnético, qué tantas líneas de campo. Entonces, a ver aquí, ¿a quién le tocó esto? A ver. Yo. A ver. La intensidad del campo magnético H es de alguna manera una medida del esfuerzo de una corriente por establecer un campo magnético. La potencia del campo magnético producido en el núcleo depende también del material del que está hecho. La relación entre la intensidad del campo magnético H y la intensidad de flujo magnético resultante B producida dentro del material está dada por B es igual a mu H, donde H es igual a la intensidad del campo magnético, mu es igual a la permeabilidad magnética del material y B es igual a la densidad del flujo magnético resultante. La densidad del flujo magnético real producida en una sección del material está dada entonces por el producto de dos términos. H, que representa el esfuerzo de la corriente por establecer un campo magnético, y mu, que representa la facilidad relativa para establecer un campo magnético en un material dado. La intensidad del campo magnético se mide en amperes vuelta por metro, la permeabilidad en henries por metro y la densidad del flujo resultante en webers por metro cuadrado, conocido como teslas. Ok, gracias. A ver, creo que ahorita aquí no hay tanto que decir. Vamos a ver lo que sigue. O si no sé si tienen alguna duda. No, profe, todo bien. Entonces, bueno, aquí nada más, yo cuando lo leí por primera vez, cuando leí esfuerzo, pues como soy mecánico, se me confundía con lo mecánico, pero no, se refiere nomás a esfuerzo como la capacidad para hacer algo. Entonces, era la capacidad para producir el campo magnético. Entonces, nada más es eso, pero creo que fue porque yo, como soy mecánico, por eso lo relacioné, pero no. Sale. Entonces, luego vamos a empezar a ver lo que es la permeabilidad magnética, que como ya les he dicho, nos va el valor de la permeabilidad, no, comparar diferentes materiales, qué tan susceptibles son. Aquí tenemos su valor, que es 4pi por 10 a la menos 7, en este caso son henries sobre metro. Y otra forma de expresar la permeabilidad magnética es a través de la permeabilidad relativa, donde se va a tener lo que es la permeabilidad ya de un material en específico, que es la mu sol, entre la permeabilidad del espacio libre o del aire. Entonces, igual a través de la permeabilidad relativa se podrían hacer comparaciones.
Y, y otra cosa que hay que considerar es su comportamiento, el comportamiento de la permeabilidad. Por ejemplo, aquí en la figura de la derecha tenemos un gráfico donde tenemos intensidad de campo y la B, que recuerdan que es densidad de flujo magnético. Entonces, de acuerdo a este gráfico, vamos a poder encontrar el valor de la permeabilidad magnética. En este caso se tienen que 4 materiales. En algunos este comportamiento es lineal, entonces si ustedes conocen ya sea la intensidad de campo y tienen la gráfica de la permeabilidad magnética del material que quieran usar, van a ver la correspondiente, es, ¿qué? Otra vez se me olvidó, ¿cómo se llama? Densidad de flujo magnético, el inciso B. Entonces, a grandes rasgos, lo que se quiere representar o lo que les quiero representar con esta figura es que la permeabilidad magnética no es un valor constante, sino que va variando del flujo magnético. Y en la tabla, donde tenemos intensidad de campo magnético, flujo, que es el B, y para el mismo material diferentes valores de permeabilidad magnética. Entonces, es claro que se va a ver afectado por la intensidad de campo. De acuerdo a la intensidad de campo, será nuestra permeabilidad magnética. Y algo que es importante es este párrafo que está aquí, no sé, a ver, ¿quién lo puede leer? ¿Es algo importante o que sí es de llamar la atención? A ver, alguien que no lo lea. Si quiere yo lo leo, profe. La permeabilidad relativa es una medida útil para comparar la capacidad de magnetización de los materiales. Por ejemplo, los aceros que se utilizan en las máquinas modernas tienen permeabilidades relativas de 2000 a 6000 o más. Esto significa que para una cantidad de corriente dada en la sección de acero habrá entre 2000 y 6000 veces más flujo que en la sección correspondiente de aire. Entonces, si se fijan, al cambiar de un material a otro, lo que estamos haciendo es incrementar el campo magnético solamente por esa propiedad del material. Hacemos que incremente el campo, que disminuya, directamente proporcionar al cambio de permeabilidad magnética. Entonces, pues sí es algo que sí es de interés. Entonces, bueno, y que se ve reflejado también en la ecuación. Si cambiamos el material, la permeabilidad magnética para un determinado, para una determinada intensidad de flujo, pues es claro que si cambiamos el material, lo podemos aumentar o lo podemos disminuir, ya que aquí está multiplicando directamente. Entonces es lo que decía el párrafo. Luego seguimos con la producción del campo magnético y ahora vamos a ver lo que es ¿dónde está? Déjenme ubicarlo. Densidad de flujo. Densidad de flujo. Entonces, a ver, ¿a quién le tocó esta parte? Si quiere yo lo puedo leer. ¿Qué parte gusta que lea? Debido. Debido a que la permeabilidad del hierro es mucho mayor que la del aire, la mayor parte del flujo en un núcleo de hierro, como en la que aparece en la figura, permanece dentro del núcleo, en un lugar de viajar a través de la circundante, cuya permeabilidad es mucho más baja. En un núcleo como en el que se muestra en la figura, la magnitud de la densidad del fluido está dada por... Y ahí está la ecuación. Está bien. ¿Sigo? Sí, por favor. Ahora el flujo total en cierta área está dado por D y A, es la diferencial del área. Y luego está la otra ecuación, donde la diferencial del área es
es un vector de densidad de flujo perpendicular a un plano del área. Y si la densidad de flujo es constante, toda el área en la ecuación se reduce a... Luego dice, de tal forma el flujo total del núcleo de la figura 1.10 está producido por la corriente I en el devanado. Y luego ya sale la última fórmula. Ok. Donde A es el área de la sección transversal del núcleo. Entonces, como partes importantes de esto, es lo que nos dice al principio, que como igual tenemos esta bobina, si no tuviéramos la bobina, pues las líneas de campo estarían en el espacio. Luego nos dice que cuando se trata de un material que se puede magnetizar fácilmente, ocurrirá un fenómeno similar al de cuando se pasa corriente a través de diferentes resistencias, donde la corriente se va a ir por la de menor resistencia. Entonces, en este caso, haciendo una analogía, el aire le representa una cierta resistencia a que las líneas de campo viajen por él, a diferencia de un material magnetizable donde fácilmente se conducen por él. Entonces, es esa analogía. En el aire es más difícil que las líneas de flujo que se transmiten que en un material ferromagnético. Entonces pasa lo mismo. Entonces ahora todo el flujo o la mayoría del flujo producido por la bobina se transmite al material y se transmite a través de él. Es lo que nos indicaba ahí. Luego de ahí nos vamos a encontrar lo que es constante, se reduce, que me encontré, el flujo total, el flujo magnético total en una determinada área que sería phi, flujo total, flujo magnético. Entonces ahora el flujo magnético, ya después de hacer el análisis matemático, que al final de cuentas solamente son sustituciones de variables, es esta, igual acá abajo, aquí solamente, aquí se hace una solución particular de esta ecuación. Nos queda que el flujo total va a ser igual al flujo magnético por una determinada área. Esa área es la sección transversal, esta que estoy sombreando aquí. Entonces, las líneas que pasan aquí, o la cantidad de líneas, nos representan B por el área transversal. Entonces, eso mismo lo podemos expresar de esta manera. Igual de aquí a aquí solamente se sustituyeron expresiones. Aquí si ven, toda esta es esto que está aquí. La permeabilidad absoluta y relativa que aparecerá en el núcleo de hierro en un electroimán si se ha medido un flujo magnético de 5 miliweber. Los datos que se conocen son N igual a 500 espiras y 500 amperes, la longitud media del núcleo 30 centímetros y la superficie recta del núcleo 25 centímetros al cuadrado. Entonces tenemos lo que es la ecuación del flujo magnético o flujo total. Entonces, ¿cómo nos quedaría la solución? Al final de cuentas, lo que nos piden es la permeabilidad absoluta y relativa del material o del hierro. Entonces, ¿cómo quedaría? Entonces, vamos con los datos que tenemos. ¿A qué es igual?
¿A qué es igual la phi o el flujo? ¿Qué valor tenemos? Es igual a la fórmula que está acá. Nada más que no recuerdo cómo se llama esa No, esa es la fórmula, pero ya tenemos datos. Ajá. Entonces, ¿a qué es igual? No en fórmula, sino en valor. Pues son los 5 miliwebers, ¿no? 5 miliwebers por N por 500. 5 miliwebers. ¿Y podemos utilizar esos 5 miliwebers así? ¿O tenemos que hacer algo? Pues tenemos que despejar la fórmula, ¿no? Sí, pero antes de eso, si se fijan aquí, pues tiene el prefijo mili, entonces pues hay que quitar ese prefijo primero. Ya. Entonces, ¿por cuánto sería? Es- Por 10 a la menos 3 no se da. Sí, entonces son 5 por 10 a la menos 3. Ya nomás tenemos Weber. ¿Cuánto nos queda? Es un 3. Entonces, ¿cuánto nos queda? Mi calculadora me lo saca igual. ¿Cuánto? No, digo que mi calculadora. Pone ahí la opción de RCL, ¿no? O algo así. Ah, no, la flechita. Lo que viene Sí, funcionando. sí, pero me lo saca en fracciones. Oh, entonces ahí es otra cosa. Pero nos da. Está sencilla, a ver, rápido, dígame. Pues es 0.00. 0.005. Ay, perdón. Ahí está. Es la primera. Tenemos N igual a N mayúscula, igual a 500 vueltas o espiras. En este caso, I es igual a 15. ¿Qué más? La longitud media del núcleo, LN, igual a 30 centímetros, entonces 0.3 metros. Y superficie recta o el área transversal, 25 centímetros en metros. ¿Cuánto nos da? Me dio 2.5 por 10 a la menos 3. Ok, entonces igual a, o por 10 a la menos 3, está cuadrados. Ahí está, entonces ahora sí ya nomás despejamos, de esta ecuación despejamos la permeabilidad, nos queda, va a ser igual al flujo por Ln entre N por I por A. Mu igual a, en este caso es 0.005 web por la longitud que es 0.3 y la, ¿qué más? Espiras son 500 y la corriente es 15 amperes. 15 amperes y el área 0.0025 metros al cuadrado. Pues, ¿cuánto nos dio?
Me da un resultado muy pequeño. Es 0.00. Bueno, son 4 ceros y luego un 8. ¿Sí? 8 por 10 a la menos 5. ¿O Eh, menos 5? sí, Ah, falta un 0. falta un 0, profe. Ahí. Cero, 8. Las unidades nos indican que van a ser Henry sobre metro. Entonces esa es la absoluta. Y la relativa R igual a, esto es igual a, no, más 4. Y el valor de la relatividad perdón, la permeabilidad del aire. 4pi por 10 a la menos 7. Henry sobre metro. ¿Eso cuánto nos dio? Sesenta y tres punto 66. 63. Ah, perdón. Punto 63. ¿Así? Punto 66. 66. No. 63.63. Maestro, yo tengo una duda. Ahí voy. Más anotar. A ver, dime. Ah, sí, ¿de dónde sacó el valor de abajo? El MO. De aquí es la de la diapositiva. Es la De, permeabilidad del aire. de la tabla, pues. Que nos, sí. Es un dato. Aquí está. La permeabilidad relativa y es la permeabilidad del material entre la permeabilidad del aire. Esta permeabilidad del aire ajá, es una constante. Gracias. Profesor, ¿hay posibilidad de que pueda volver al ejercicio? Sí, nada más está viendo un núcleo de hierro. Ya nomás para terminar, le puedo regresar un poquito nomás para comparar con los datos que tenemos arriba en una tabla. Es un núcleo de hierro.
¿Listo? Sí. A ver, Sí, nada más profesor. comparando. Pues aquí tenemos permeabilidades del acero. Solamente habrá que comparar en base a ¿cómo se dice? Al flujo, a la intensidad de campo o al flujo. Ahorita no las calculamos, pero igual las podríamos calcular. Y hierro, acero, sería la primera columna y se supondría que estaríamos trabajando por aquí. Si se fijan, a nosotros nos salió de... Igual estas son permeabilidades relativas, aunque aquí no me indica es R. Pero más o menos nos dio dentro de, de los valores que tiene, entonces está correcto. Nada más era eso. Ahí, y bueno, este era otro ejercicio, pero ya no lo alcanzamos a hacer. Lo hacemos en la siguiente y ya continuamos con el otro tema. Ya continuamos en la siguiente clase. Entonces ahorita, pues creo que sería todo por ahorita. Sí, está bien. Está bien, profe. Entonces nos Gracias. vemos el viernes. Bueno, Saludos. hasta luego. Nos vemos.